El día de hoy quiero hablarte sobre la bendición que te promueve. Today I want to talk to you about the blessing that takes you to the next level. Es una palabra que nosotros vemos en la Escritura. This is a word that we see in the Bible. Hebreos capítulo 11 y versículo 21. Hebrews 11, verse 21. Recordemos que la bendición que nosotros hablamos es por fe. We have to remember that the blessing that we talk about is through faith. Recordemos que cuando nosotros hablamos tenemos un poder en nuestra boca. We have to remember that when we speak, there is power in our words, in our mouth. Por eso tenemos que tener cuidado con las palabras que salen de nuestro corazón. That's why we have to be careful with the words that come from our hearts. El Señor Jesucristo dijo que lo que contaminaba al hombre no era lo que entraba en la boca, sino lo que salía del corazón para la boca. Jesus Christ said that what contaminates man is not what would go into his mouth, but what came out of his mouth. Desde el corazón hacia la boca. From the heart to the mouth. Por eso nosotros tenemos que entender That's why we have to understand que la palabra dice que hay poder en la lengua, that the word says there is power in the tongue, hay poder en nuestra boca, there is power in our mouth. puede ser poder de la vida o poder de la muerte. It could be power of life or power of death. Y por eso tenemos que educar nuestra manera de hablar. And that's why we have to teach our way of speaking. Tenemos que hablar como los discípulos del Señor. We need to speak like the disciples of the Lord. Tenemos que hablar como los enviados del Señor. We need to speak like those sent from the Lord. Tenemos un mensaje de bendición. We have a message of blessing. Somos una puerta de bendición We are a door of blessing porque tenemos una conexión con el cielo because we have a connection with heaven para poderla traer de bendición a la tierra. to bring blessing to the earth. Vamos a leer la escritura en Hebreos capítulo 11 y versículo 21. We're going to read the Bible in Hebrews 11:21. Ahí si no lo tienes tu Biblia en tu casa, lo puedes ver en la pantalla proyectado. If you don't have a Bible at home, you could see the verses on the screen being projected right now. Escucha esto. Listen to this. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. By faith, Jacob, when he was dying, blessed each of Joseph's sons and worshipped as he leaned on top of his staff. Escuchemos esto. Dice, por la fe, Let's listen to this. It says, by faith, al morir, when he was dying, bendición blessed y adoración and blessing and worship, apoyado en un bastón. and he worshipped as he leaned on top of his staff. Ok, veamos qué nos está mostrando este versículo. Let's see what this verse is showing us. Nos está mostrando a un hombre This verse is showing us a man que está a punto de morir, who was about to die. o sea que él está terminando una función He was finishing a function. y viene con esta determinación de bendecir And he was determined to bless a su generación. his generations. Y dice la palabra que adora. And the word says that he worshipped. Cuando nosotros bendecimos, estamos adorando a Dios. When we bless, we are worshiping God. Adoración no es un canto, adoración es una manera de vida. Worship is not a song, it's a way of life. Es un estilo de vida. It's a way of living. Amén. Entonces, dice la palabra que Jacob estaba muriendo The Bible says that Jacob was dying y bendijo a sus hijos and he blessed his sons por la fe. by faith. Recordemos que es fe. Let's look at what faith is. Fe es la certeza de lo que se espera, Faith is the certainty of what we are waiting for, la convicción de lo que no se ve. the conviction of what we cannot see. O sea que dice aquí la palabra que Jacob hizo esto guiado por su espíritu, por fe. The word says that Jacob did this and he was guided by the Spirit when he did this. Y me llama la atención que hubo adoración And it's very interesting to me that I see here that there was worship here. y que la palabra también menciona un bastón. And that the word also mentions a staff.
En español hay otra palabra que es bordón, pero tú lo puedes decir otra vez así. In Spanish, there's another word for it, but in English, it's staff. También cuando hay una carrera y nosotros pasamos estafeta, hay una estafeta, un instrumento que es el staff. So when there is a race, sometimes people will pass, in English, it would be a baton. Correcto, esa palabra quería encontrar. Baton o staff. Entonces, cuando vemos nosotros, aquí estamos viendo que por la fe, lo que nosotros no pudimos hacer, nuestros hijos lo van a hacer. So here we can see that what we were unable to do by faith, our children will be able to do. Pero tenemos que ejercitar la fe para bendecir a nuestros hijos. But we need to practice our faith to bless our children. Si no creemos lo que estamos hablando, If we don't believe what we're speaking, no lo vamos a ver con nuestros ojos. we will not see it with our eyes. Por eso cuando tú todas las mañanas y todos los días bendices a tus hijos, That's why when you every morning wake up and you bless your children, tienes que creer que hay bendición en lo que tú estás haciendo. you need to believe that there is blessing in what you're doing. Tienes que creer que hay bendición en lo que estás diciendo. You need to believe that there's a blessing in what you are saying. Tienes que entender que hay un Dios que te ha dado el poder para poder bendecir a tu generación. You need to believe that there's a God who has given you the power to bless your generation. Entonces veamos qué pasó acá. So let's see what happened here. Nosotros entendemos también We also understand that que la bendición va a ser un efecto precioso, no solamente ahora, sino en el futuro. the blessing is going to have a precious effect not only on us now, but on the future. Un versículo anterior al que hemos leído, Previous to the verse we just read, dice la Biblia, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, aún respecto a cosas futuras. so verse 20 says, by faith Isaac blessed Jacob and Esau in regard to their future. Cuando veo yo la bendición, When I see the blessing here, me doy cuenta que la bendición afecta pasado, presente y futuro. I realize and I can see here that a blessing can affect the past, the present, and the future. Viene la bendición a romper maldiciones del pasado, a cambiar la situación presente y a bendecir y mejorar la situación del futuro. So a blessing can come to change a curse from the past. It can change our current situation and change our future. Amén. Entonces, veamos que lo que nosotros estamos haciendo cada vez que bendecimos, estamos haciendo algo maravilloso de parte de Dios. So let's see here that every time we bless, we are doing something marvelous. Hemos sido llamados para bendición. We have been called to blessing. Somos benditos del Señor. We are blessed by the Lord. Tenemos que dar por gracia lo que de gracia hemos recibido. By grace, we have to give what we have been given by grace. Y si el Señor nos ha bendecido, And if the Lord has blessed us, nosotros tenemos que bendecir. we have to bless. Veamos qué pasó en esta pasaje de la Biblia. Let's see what happens in this part of the scripture. Hebreos en el Nuevo Testamento lo menciona, Hebrews in the New Testament mentions hace this. referencia a esto que It makes ocurrió. a reference to what happened Y here. entonces veamos qué sucedió. Let's see what happened. Dice la Biblia que José llegó donde estaba su padre cuando su padre ya estaba enfermo. So the Bible said that Joseph came to his father when his father was very sick. Y entonces viene el padre y le dice a José, Jacob le dice a José, So then his father, Jacob, says to Joseph, Génesis 48:3. Entonces Jacob dijo a José, el Dios Todopoderoso se me apareció en luz, eso es en Betel, en la tierra de Canaán, me dijo. so in Genesis 48:3, Jacob said to Joseph, God Almighty appeared to me at Luz in the land of Canaan, and there he blessed me. Dice la palabra que el Señor se le apareció y le habló por primera vez a Jacob en este lugar, cuando Jacob se durmió y se le abrió el cielo. So the word says that God spoke to him in this time when he fell asleep and he went up to heaven. Exactamente. Entonces viene y dice, él se me apareció
en la tierra y me habló, me bendijo. So then it says, he appeared to me in the land, and then he blessed me. Vuelvo a repetirte, si has sido bendecido de parte de Dios, tienes la bendición y el poder para bendecir a otros. I repeat to you again, if you have been blessed, you have the blessing, and it's our job to bless others. Tienes el respaldo de Dios para bendecir God is backing you up, and he will be there. porque fuiste bendecido. He will be there for you when you bless others because you have been blessed. Y el siguiente texto dice, me bendijo y me dijo, he aquí, yo te voy a hacer fecundo, te multiplicaré y haré de ti una multitud de pueblos y daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posesión eterna. And in the next verse, it goes on to say, he blessed me and said to me, I am going to make you fruitful and increase your numbers. I will make you a community of peoples, and I will give you this land as an everlasting possession to your descendants after you. Entonces, él estaba haciendo referencia a lo primero, la primera experiencia directa que él tuvo con Dios. He was referencing back to the first direct encounter he had with God. Pero dice la palabra en Hebreos que por la fe bendijo a los hijos de José. But in Hebrews, it says that he by faith blessed the children of Joseph. Veamos cómo la Biblia estaba hablándole a un abuelo para bendecir a unos nietos. Let's see what the Bible was referencing to or was talking about when it referred to a grandpa who was blessing his grandchildren. Estaba bendiciendo su He generación. was blessing his generation. Viene Jacob y le dice a su hijo José, So then Jacob says to his son Joseph, después de que le compartió la experiencia que él había recibido directamente de parte de Dios. after he shared the experience that he had had directly with God. Y le dice esto, And he says this, Génesis 48:5. Ahora pues, tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera a ti a Egipto, míos son. Efraín y Manasés serán míos, como lo son Rubén y Simeón. So in Genesis 48:6, he says, 48:5. Now then, your two sons born to you in Egypt before I came to you here will be reckoned as mine. Ephraim and Manasseh will be mine, just as Reuben and Simeon are mine. Recordemos que Rubén y Simeón eran los primeros dos hijos que le nacieron a Jacob. Reuben and Simeon were the first two sons born to Jacob. Entonces, Jacob le está diciendo en este momento a su hijo José que sus nietos vienen a tomar la posición de los primeros dos hijos. So Jacob is saying to Joseph in this moment that his two grandchildren are also taking part in as if they were his children and his firstborn children. Exactamente, les estaba dando una primogenitura. He was giving them a birthright. Los estaba levantando a otro nivel. He was raising them up to a different level. Nosotros tenemos un padre, We have a father. pero también si hemos tenido la bendición de aceptarle, también tenemos un Padre celestial. So we have a father on this earth, but also if we have accepted Christ into our hearts, we have a father in heaven. Recordemos que Él vino a mostrar al Padre. He came to show us the Father. Jesus came to show us. Recordemos que Él es el Padre eterno, como dice Isaías también. And God is our eternal Father. Entonces veamos lo que la Biblia nos está mostrando acá. So let's see what the Bible is showing us here. Dice que estaba Jacob y le está diciendo, serán míos tus hijos. So then the scripture says that Jacob says to Joseph, your children will be my children. ¿Sabes cómo nosotros lo presentamos? Do you know how we present this? Esto se llama el señorío de Cristo. This is called God's sovereignty, right? Sovereignty. Que Él es el dueño. That he is the owner. Que Él es nuestro Salvador, He is our Savior, pero también es nuestro Señor. but he is also our Lord. Él es el Adonai. He is our Adonai. Y Adonai quiere decir dueño. And Adonai means owner.
Master. Master. Es el que hace que las cosas trabajen bien. He is the one that makes things work for our good. Por eso cuando nosotros le rendimos a Él nuestras pertenencias, That's why when we give up our things to Him, cuando le rendimos a Él todo lo que tenemos, when we give Him everything we have, cuando nos rendimos completamente delante de Él, when we give ourselves completely to Him, cuando rendimos nuestro corazón, when we give Him our heart, cuando rendimos nuestra voluntad, when we give Him our will, cuando le entregamos a nuestros hijos, when we give our children up to Him, Él los cuida mejor que nosotros. He takes care of them even better than we can. Esta es una figura This is a figure de cómo nosotros le entregamos al Señor lo que nosotros amamos. This is an example of how we give to God what we love the most, Y el Señor nos los está pidiendo and God asks this of us, y Él lo cuida y lo mejora. and He takes care of it and makes it better. El Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. The Lord says, my son, give me your heart. Nuestro corazón estaba lleno de inmundicia y pecado. Our heart was full of sin, Y Él lo pidió, and He asked for it. que se lo diéramos. He asked us to give it to Him, Y se lo entregamos and we gave it up to Him, y Él lo trabaja and He worked it y lo bendice and blessed it, y lo ensancha and He made it great, y nos hace como un manantial de agua viva. and He makes us like a fountain that brings forth a lot of water. Dios es bueno. God is good. Dios es maravilloso. God is marvelous. Amén. Entonces viene y le está diciendo, tus hijos serán mis hijos. So then He says, your sons will be my sons. Y entonces cuando los ve, dice la palabra, cuando Israel vio a los hijos de José, dijo, ¿quiénes son estos? So then the word says, when Israel saw the sons of Joseph, he asked, who are these? Él nunca los había conocido. He hadn't met them. Él nunca no los vio nacer, no los vio crecer. He didn't see them when they were born. He didn't see them grow up. Pero él estaba a punto de morir But he was about to die. y por la fe él los bendijo. And by faith, he blessed them. Él los conoció esa vez por primera vez He met them that time for the first time. y le dijo, ¿quiénes son estos? And he said, who are these? Y entonces José le respondió a su padre, son mis hijos, los que el Dios me ha dado aquí. Y él le dijo, acércalos a mí, te ruego, para que yo los bendiga. So then in the next verse, Joseph says to his father, they are the sons God has given me here. Joseph said to his father, then Israel said, bring them to me so I may bless them. Tenemos que acercar a nuestros hijos a nuestro Padre para que nuestro Padre los bendiga. We need to bring our children up to God so that our God can meet them. Entonces dice la palabra, So then the word says, los ojos de Israel, es el mismo Jacob, estaban débiles por la vejez, no podían ver, y entonces dice que se los acercó José y él los besó y los abrazó. so the word says, now Israel's eyes, Israel is Jacob, were failing because of old age, and he could hardly see. So Joseph brought his sons close to him, and his father kissed them and embraced them. Qué hermoso y qué maravilloso que el Dios que nos ha amado, nuestro Padre Celestial, bese y abrace a nuestros hijos. How great is it that our Heavenly Father can kiss and embrace our children? Recordemos que cuando el pródigo llegó a casa, lo primero que hizo el padre fue, lo vio de lejos, corrió hacia él y dice que lo abrazó y lo besó una y otra vez. So let's remember when the prodigal son came back home, the word says that the father saw him, ran up to him, and embraced him and kissed him. No hay nada más maravilloso que la experiencia de tener un padre en el cielo que nos abraza y que nos besa. There is nothing more wonderful than having the experience of our Heavenly Father to hug us and embrace us. Y eso es lo que Dios quiere no solamente hacer con nosotros, sino hacer con nuestros hijos. And that's what God wants to do not only with us, but with our children as well. Entonces, continuemos viendo qué está pasando acá. So let's continue to see what is happening here. Se estaba rompiendo una maldición.
A curse was being broken. Se estaba quebrantando algo que estaba mal. Something that was wrong was being broken. El Señor le dijo, tus hijos que nacieron en Egipto ahora son mis hijos. So then he said to Joseph, your sons that were born in Egypt are now my sons. Regresemos un poco a unos capítulos atrás en la Biblia, en Génesis 41, 51. Let's go back to a few verses in the Bible in Genesis 41:51. Dice la palabra que cuando a José le nació su primer hijo, recordemos, So the Bible says, when Joseph's first son was born, a José le pasaron muchas cosas terribles. a lot of terrible things happened to Joseph. A José sus hermanos le quitaron su túnica, His brothers stole his cloak. lo querían matar, They wanted to kill him. lo metieron en una cisterna, They put him in a ditch. lo vendieron como esclavo, They sold him as a slave. lo mandaron para Egipto They sent him to Egypt como un esclavo. as a slave. Cuando llegó a Egipto, When he got to tuvo Egypt, que ir a trabajar como esclavo a una casa. he had to work as a slave at a home. Él era bendecido, todo lo que su mano tocaba, el Señor lo hacía prosperar. He was so blessed that everything his hand touched was prosperous. Pero tuvo situaciones duras. But he went through difficult En situations. esa casa Dios lo prospera, In that house, God prospered him. en la casa de Potifar. In Potiphar's house. Pero había una mujer que lo deseaba, que él estuviera con él. But there was a woman who desired to be with him. Y dice la Biblia que él se mantuvo fiel, And the Bible says that he was faithful. él no cayó con ella. He did not fall. Y falsamente lo acusa de abuso sexual o de querer violarla. And she falsely accused him of abusing her or Attempting to rape her. attempting to rape her. Yeah. Y lo mandaron a la cárcel. And they sent him to jail. Y cuando estaba ahí en la cárcel, And when he was in jail, en lo más bajo, in the lowest part or point, de ese lugar más bajo, at that lowest point, lo llevan al palacio de Faraón, they take him to Pharaoh's palace. interpreta los sueños de He Faraón interprets the dream of Pharaoh. y lo ponen como el segundo al mando de Egipto. And they put him as second in command in all of Egypt. Y él se casa, And he gets married. le dan anillo, They give him a ring. le dan They give autoridad, him authority. le dan un montón de prosperidad, He is prosperous. las cosas mejoraron en él, Things got so much better for him, pero su corazón todavía estaba dañado. but his heart was still hurt. Y dice la palabra que se casa, And the Bible says that he got married, Dios lo bendice con un hijo and God blesses him with a son, y su primer hijo and his firstborn son. nace, y lo vemos en Génesis 41, 51. Y al primogénito José le puso el nombre Manasés, porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. So in Genesis 41:51 it says, Joseph named his firstborn Manasseh and said, it is because God has made me forget all my trouble and all my father's household. Escuchemos la palabra que sale de la boca de José. Listen to the words that are coming out of Joseph's mouth. Dios me ha hecho olvidar God has made me forget todo mi trabajo, all my trouble, pero me ha hecho también olvidar toda la casa de mi padre. but he has also made me forget all my father's household. Ahí vemos que salió algo que había dentro del corazón de José. Then we can see that something that was inside of Joseph's heart was coming out. Tenemos que entender que hay cosas que tenemos que olvidar, We need to understand that there are things we need to forget, pero tenemos que también entender que hay cosas que siempre tenemos que recordar. but we also have to understand that there are things that we always have to remember. Tenemos que olvidar las ofensas, We need to forget when people offend us. tenemos que olvidar los errores del pasado, We need to forget the mistakes of the past. tenemos que olvidar si nos hicieron daño, dice que tomemos la afrenta como que no pasó. We need to forget if anyone ever hurt us, we need to act like it never happened. Tenemos que borrar cosas de nuestra memoria, traumas que nos afectaron. We need to erase things from our memory, things that affected us. Pero recordemos también But we need to remember
de que hay cosas que no podemos olvidar. that there are things that we cannot forget. No podemos olvidar que tuvimos un padre y una madre y que tenemos que honrarlos. We cannot forget that we have a father or had a father and a mother, and we have to honor them. No tenemos que olvidar que tenemos una esencia de parte de Dios. We cannot forget the essence that comes from the Lord or from God. José quería olvidar de dónde él había venido. Joseph wanted to forget where he came from. Que quería borrar su pasado. He wanted to erase his past. Quería borrar su propósito que Dios tenía para He él. wanted to erase the purpose that God had for him Llamándole Manasés a su hijo. by naming his son Manasseh, Diciéndose a sí mismo, voy a olvidarme del trabajo que he tenido que hacer, mi esclavitud, he estado en la cárcel, pero también mi familia. By naming his son this, he wanted to forget all his trouble when he was in jail, when he was wrongfully accused, but also he wanted to forget his father's household. Cuando le llamó Manasés y lo llamó como un olvido, When he named him Manasseh, and he named him to forget his household, estaba dividiendo a Manasés, le estaba cortando a Manasés la genética que Manasés tenía. he was taking away the genetic or the blessing that Manasseh had in his genetics from his previous generation. Le estaba cortando a Manasés su esencia, He was taking away the essence of Manasseh queriéndose olvidar de dónde él venía. by forgetting where he came from. Entonces viene y nace el segundo hijo. So then his second son is born, Y dice la Biblia, al segundo le puso por nombre Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. In the next verse, it says, the second son he named Ephraim, and said, it is because God has made me fruitful in the land of my suffering. Recordemos, dice fructífero, pero en la tierra de mi aflicción. So it says fruitful, but in the land of my suffering. Se escucha como que está bien, It sounds like something good, pero que está mal. but bad at the same time. ¿Y cómo lo podemos aplicar a esto? And how can we apply this? Esto lo vemos como alguien que tiene mucho fruto, We can see this as someone who is very fruitful, pero está en la tierra de la aflicción. but is in the land of suffering. Hay personas que tienen mucha prosperidad material, There are people that are very prosperous, pero no la pueden disfrutar. but they cannot enjoy of that prosperity. Tienen mucha sabiduría, They are very wise, pero no la pueden aplicar. but they cannot apply that wisdom. Tienen mucha abundancia, They have a lot of abundance, pero no pueden bendecirse a sí mismos, bendecir a los suyos y bendecir a otros con esa but they abundancia. can't bless themselves and bless others with that abundance. Son fructíferos, pero en la tierra de la aflicción. They are fruitful, but in the land of their suffering. Dios no quiere que tú seas fructífero en tierra de aflicción. God doesn't want you to be fruitful in the land of your suffering. Dios te manda y te saca de Egipto God takes you out of Egypt para llevarte a una tierra to take you to a place que tengas mucho fruto, where you can be very fruitful. pero es la tierra de bendición. But this is a place of blessing. La tierra de bendición, no la tierra de aflicción. The land of blessing, not the land of suffering. La tierra donde fluye leche y fluye miel. The land that is flowing with milk and honey. Por eso yo no solamente quiero ser fructífero, pero quiero estar en la tierra de bendición. That's why I don't only want to be fruitful, but I want to be in the land of blessing. Por esto te estoy enseñando que con esta bendición el Señor, usando a Jacob, estaba cortando la maldición que José había dado en herencia a sus hijos. That's why I want to show you here that God was using Jacob to break the curse that Joseph had put upon his children. Veamos entonces Let's look at this. que en Hebreos dice que por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. In Hebrews it says, by faith Jacob, when he was dying, blessed each of Joseph's sons and worshipped as he leaned on top of his staff. Él estaba tomándolos como sus hijos. He was taking them as his own children. Él estaba devolviendo lo que se había cortado.
He was returning to them what was taken away. Los estaba ascendiendo de ser nietos a ser hijos. He was promoting them from grandchildren to children. Siempre recuerdo, I always remember, Dios no tiene nietos, God doesn't have grandchildren. Dios tiene hijos. He has children. Nuestros hijos Our children son hijos de Él. are children of God. Tienen y por la fe tendrán siempre una relación directa con Él. And by faith, they will always have a direct relationship with Him. Veamos qué sucedió en este momento. Let's see what happened in this moment. Dice, no soy muy buen dibujante, pero voy a tratar. It says here, I'm not the best at drawing, but I'll try my best. Aquí está Jacob. Here's Jacob. Aquí está José. And here's Joseph. Y entonces dice que aquí están sus dos hijos. And here it says that this is where his two children were. Aquí está Manasés. Manasseh is here, Y aquí está Efraín. and Ephraim is here. Dice la Biblia que José los puso a su izquierda puso a Manasés y a su derecha puso a Efraín. So the Bible says that Joseph placed Manasseh on the left and Ephraim on the right. Correcto. Y entonces, ¿para qué lo hizo? Para que la mano derecha de Jacob bendijera a Manasés And he did this so that Jacob's right hand would bless Manasseh y la mano izquierda estuviera sobre la cabeza de Efraín. and his left hand would be blessing Ephraim. Pero dice la Biblia que Jacob a propósito But the Bible says that Jacob, on purpose, cruzó sus brazos crossed his arms. y entonces pone su mano derecha sobre Efraín y su mano izquierda sobre Manasés. So then he put his right arm over Ephraim and his left arm over Manasseh. Su mano sobre la cabeza de Efraín, su mano derecha, His right hand on top of Ephraim's head y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés. and his left hand over Manasseh's head. Cruzó sus brazos. He crossed his arms. Pero cuando cruzó sus brazos, But when he crossed his arms, estaba haciendo algo precioso. he was doing something precious. Dice la Biblia que José se enojó The Bible said that Joseph got angry. y le dijo, no hagas eso a su padre Jacob. And he said, no, don't do that. Tu mano derecha tiene que ir sobre Manasés porque él es el primogénito. Your right hand has to go over Manasseh because he is the firstborn. Y entonces le dice, la respuesta de Jacob fue, yo lo sé, pero ellos ambos tendrán primogenitura. And he said, I know this, but both of them will have a firstborn birthright. Ambos serán relevantes. They will both be relevant. Y sabes que lo hermoso de esto And es the beautiful thing about this es que nosotros vemos que él cruzó sus manos, that we see that he crossed his arms. cruzó sus brazos y sus manos He crossed his hands and his arms and his hands para dar bendición a los dos, to give a blessing to both of them, para romper la maldición de muchos años atrás, to break the curse of many years before, para darles la herencia que ellos ni se imaginaban que iban a tener. to give them an inheritance that they didn't even imagine they would have. Porque dice la palabra que cuando se repartieron las tierras, le tocó tanta tierra a la tribu de Manasés y también otra porción de tierra a la tribu de Efraín. Because the word says when the land was divided amongst the tribes, there was land given to Manasseh and land given to Y Ephraim. dice que lo hizo a propósito en el libro de Hebreos y lo hizo por la fe Jacob cuando los bendijo. And the word says that Jacob did this on purpose. In Hebrews it says he did it on purpose, and by faith he blessed them. Y cruzó sus manos And he crossed his arms y cruzó sus brazos. and he crossed his hands. Nosotros sabemos también And we also know that que hace mucho tiempo many years ago, se cruzaron dos cosas.
two things were crossed. La bendición de Dios vino The blessing of God y came, tomó la maldición que nos tocaba a nosotros and it took the curse para ser bendecidos. that was upon us. ¿Y sabes and dónde blessed lo us. llevó? And you know where he took it? En la cruz del Calvario. He took it to the cross. Esa es la bendición de Dios. That is God's blessing. Eso se estaba proyectando en ese momento. That was what was being projected in that Esa moment. cruz That cross rompió nuestras maldiciones, broke our curse. bendijo nuestro presente It blessed our present. y nos hará prósperos por todo nuestro futuro, And it is what will make us prosperous for our future, por toda la for eternidad. all of eternity. Ese es el Dios poderoso. That is our powerful God. Ese es el Dios maravilloso que nosotros conocemos. That is the marvelous God that we know. Y mira cómo Él viene y los rescata del olvido y de la tierra de la aflicción, los rescata y los mete a su genética. And we see here how he rescues them from the land of suffering and brings them into his genetics. Y le dice, y bendijo a José y dijo, el Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham, Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día. So then the word says, then he blessed Joseph and said, may the God before whom my fathers, Abraham and Isaac, walked faithfully, the God who has been my shepherd all my life to this day. Y el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos. And the angel who has delivered me from all my harm, may he bless these boys. Y viva en ellos mi nombre. May they be called by my name. Y el nombre de mis padres, Abraham, Isaac, y crezcan para ser multitud en medio de la tierra. And the names of my fathers, Abraham and Isaac, and may they increase greatly on the earth. Los estaba rescatando He was rescuing them de la palabra que recibieron cuando nacieron. from the word that they received when they were born. Y les estaba dando su nombre. And he was giving them their name. Les estaba dando su He genética. was giving them his name, his Estaba genetics. retornando a Manasés del olvido a su esencia. He was bringing back Manasseh from forgetting his land to back to the essence of Jacob. De olvidar su genética, su familia, He took him away from forgetting his family a regresar a su esencia. and brought him back to his essence. Y estaba quitando a Efraín de la tierra de la aflicción a la tierra que fluye leche y miel. And he was taking Ephraim away from the land of suffering to the land that flows of milk and honey. Por la fe los bendijo. By faith, he blessed them. Y eso es lo que nosotros en Cristo Jesús tenemos. And that is what we have in Jesus Christ. Tenemos una fe, We have a faith. tenemos una bendición, We have a blessing. tenemos una herencia, We have an inheritance. tenemos una esencia, We have an essence. tenemos una bendición maravillosa We have a wonderful blessing que la tuvimos y la tenemos por fe. that we have had and we have by faith. Se cruzaron los brazos His del Padre. arms were crossed. The Father's Se arms were crossed. cruzaron, el juicio del Padre cayó en Jesús para que nosotros fuéramos rescatados. The judgment fell upon Jesus Christ so that we could be rescued. Él pagó el precio del pecado que teníamos que pagar nosotros He paid the price for our sins that we were supposed to pay para que fuéramos bendecidos. so that we could be blessed. Por eso el Señor nos habla y nos muestra cosas hermosas. That's why God speaks to us and shows us. Te he estado marvelous hablando de la gracia things. I've been speaking to you about grace. y aquí está escondida la gracia. And grace is hidden here. Moisés en sus últimos días dijo estas palabras a José. Jacob in his last moments No, said, Moisés. Moses in this moment, his last moment, said these words to Joseph. Porque es en Deuteronomio y dice, y con las mejores regalos de la tierra y su plenitud y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos.
the best gifts of this earth and its fullness, and the favor of him who dwelt in the burning bush. Let all these rest on the head of Joseph, on the brow of the prince among his brothers. Por eso nosotros recibimos una bendición por la gracia de Dios. That's why we receive a blessing through God's grace. Vuelvo a repetirte, I repeat to you, el Señor utilizó a su hijo Jacob para romper la maldición, God used his son Jacob to break the curse, para bendecir el presente de esos to muchachos bless the present of these children, y para impactar en el futuro la bendición de la generación que venía con ellos. and to impact the future of the generation that came through them. Eso es lo que Dios hace. That is what God does. Eso es lo que Dios obra. That is his work. Cuando Jacob al final de Génesis dice, When Jacob at the end of Genesis says a José le causaron amargura, that Joseph was caused a lot of bitterness. los que tenían flechas le tiraron flechas. Those who had arrows threw arrows at him. Y dice que él es rama con mucho fruto And it says here that he is a branch with a lot of fruit, y que sus hijos and that his children traspasarán los muros, would go above the Walls. the walls, las barreras, the barriers, los obstáculos, the obstacles, las maldiciones, the curses, las cosas que no se pueden hacer. things that cannot be done. Con la bendición de Dios, With the blessing of God, nuestros hijos la pasan, our children nuestros overcome hijos lo these things. vencen, Our children overcome. nuestros hijos derrotan They destroy los enemigos. the enemies. Las barreras de Jericó las rompe el The Señor. barriers of Jericho are broken by the Lord. Y el Señor nos da victorias hermosas, And God gives us marvelous victories. victorias maravillosas Marvelous victories que Dios hace con nosotros. that God does with us. Hoy te quiero bendecir Today I want to bless you. y quiero decirte que tú tienes el poder de bendición en tu boca. And I want to tell you that you have the blessing and the power in your mouth. Bendición de Dios, Blessing of God. el amor de Dios, The love of God. cosas grandes que Dios tiene para ti, Great things that God has for you. para tu familia, For your family. para tus hijos, For your children. para tu generación. For your generation. Te vuelvo a repetir, I repeat to you once la again. bendición de Dios The blessing of God rompe las maldiciones del pasado. breaks curses of the past. Bendice tu presente It blesses your present y cambia todo tu futuro. and it changes your future. Sé bendecido hoy en el nombre de Jesús. Be blessed today in the name of Jesus. Vamos a orar en este momento We are going to pray in this moment por aquellos que se quieran rendir a Jesucristo por primera vez. for those that want to give their lives up to Por Christ for the aquellos que first time. hoy le rinden al Señor Jesucristo su vida. For those who give their lives up to Jesus Christ. O aquellos que quieren retornar a reconciliar con Él. Or those who want to turn back to Jesus and Solo reconcile with Him. repite conmigo estas palabras. Just repeat these words with me. Señor Jesús, Jesus Christ, en este momento in this moment, yo me rindo a ti. I give myself up to you. En este momento In this moment, yo reconozco que soy pecador. I recognize that I am a sinner. Te abro mi corazón I open my heart up to you. y te digo, Señor, estoy arrepentido And I tell you, Lord, I'm sorry. por todos mis pecados. I'm sorry for all of my sins. Y hoy And today, yo te recibo I receive you como mi Señor and I accept you as my Lord y mi Salvador. and Savior. De ahora en adelante soy tu hijo. From now on, I am your son. Gracias por todo lo que me has dado. Thank you for everything you've given me. Señor, perdóname, me alejé, pero hoy regreso a reconciliar contigo. Lord, forgive me because I went astray, but today I reconcile with you. Gracias por tu amor. Thank you for your love. Gracias por tu bendición. Thank you for your blessing. En el nombre poderoso de Jesús. In the powerful name of Jesus. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Aleluya. Hallelujah. Si tienes a tu hijo, a tu hija en este momento cerca de ti, If you have your son or your daughter in this moment, los close vas to a you, bendecir por la fe. you are going to bless them by faith. Si no los tienes cerca, If you don't have them close solo by, levanta tus manos just raise your hand y vas a bendecirlos, and bless them bendecirlas and
abundantemente. Bless them abundantly. En el nombre poderoso de Jesús. In the powerful name of Jesus. Los vas a llevar a que los abrace y los bese tu Padre Celestial. You're going to take them so that your Father in heaven may embrace them and hug them and kiss them. Que todas las palabras negativas que hayan salido de tu boca May all the negative words that have come out of your mouth sean anuladas y borradas por el poder de la bendición de Dios. may they be erased by the power and the blessing of God. Sean la bendición del Señor sobre sus vidas. The blessing of God come upon their lives. Los vas a bendecir con dos palabras. You are going to bless them with 2 words. Los vas a bendecir diciéndoles que nunca se olviden de su esencia. You are going to bless them with the words, never forget your essence. Aquellos hijos que fueron cristianos y se alejaron, regresarán del olvido a la esencia del Señor. Those children that were Christian and went away will come back to the essence of the Lord. Aquellos que han sido fructíferos pero que no han podido disfrutar esos frutos por estar en aflicción, And those who have been fruitful but have not been able to enjoy that fruit because they have been in the land of suffering van a entrar a la tierra de la abundancia de leche y miel. will enter the land of milk and honey. Serán bendecidos por el Señor. They will be blessed by the Lord. Serán llenos de la gracia. They will be full of His grace. Serán sorprendidos por ese Dios maravilloso. And God is going to surprise them. Los bendecimos ahora We bless them today. en el poderoso nombre de In Jesucristo. the powerful name of Jesus Christ. Gracias, mi Dios amado. Thank you, Father. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias por estar aquí. Thank you for being here. Gracias, mi Señor. Thank you, Lord. Tú eres bueno. You are good. Aleluya. Hallelujah.